Bien, bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias por su puntualidad, muchachos. Eh, Nuevamente a esta ya tercera sesión sincrónica de la competencia de estadística. Vamos a ver en la noche de hoy, en nuestra itinerario, en nuestra agenda, teníamos que íbamos a dar las indicaciones de cómo era que íbamos a analizar, que vamos a ver la parte de la estadística en la unidad productiva y sobre todo esta parte de métodos de recolección de datos, que es la parte que nos hace falta analizar. Voy a colocar aquí más grande para los que tienen astigmatismo y miopía como yo. Esta parte que nos hace falta analizar frente al material adicional. Y posteriormente, cuando ya terminemos esta parte de métodos de recolección de datos, va a venir a acompañarlos a ustedes la instructora Andrea Duque Betancourt, que les va a dar unas indicaciones sobre un entregable que tienen ustedes con ella pendiente. Y pues me pidió también el espacio aquí como para que luego de dar esta indicación, ella les pueda brindar esa información, porque según tengo entendido, ustedes tienen programación con ella próximamente, pero necesita como darles también esa indicación sobre el entregable así rápidamente. Entonces, de una vez también queda aquí como grabada dentro de la sesión de estadística, pero la idea es que precisamente pues se aproveche también el tiempo para que ustedes tengan esas indicaciones claras. Listo. Entonces, habíamos visto en las sesiones anteriores, voy a volver aquí al menú principal para recordar. Recuerden que habíamos visto la información, cuáles son los tipos de información, habíamos visto la diferencia entre qué era datos, ya que es una información debidamente consolidada, cuál es la importancia de tener fuentes de información confiables, cuál es el ciclo de vida de la información, y habíamos hablado también un poco sobre el tema de el tratamiento de datos y la confidencialidad de la información. Posteriormente habíamos dicho también un poco acerca de los objetivos de la estadística. Habíamos hablado que uno de los principales objetivos de la estadística, además de el tema de manejar unos volúmenes de datos también muy grandes y empezar como a hacer esa minería de datos, es decir, de todo ese gran volumen de datos, sacar esas gemas preciosas, ese dato, esos uno o dos datos que son los más importantes dentro de todo el volumen. El objetivo fundamental es que yo con esos dos datos, ¿no?, pueda tomar unas decisiones asertivas y comience entonces también a encaminar la agroempresa a mejorar, ¿no?, a tratar de mejorar, que esas decisiones sean asertivas para la empresa y que obviamente eso todo tienda a mejorar. ¿Cuál era la clasificación de la estadística? Habíamos visto que hay estadística continua, discreta, las variables también continuas y discretas. Habíamos visto que esa estadística, pues también, ¿no?, esas variables continuas nos hablan sobre los números naturales, números fijos, y las discretas ya nos hablan de los porcentajes, de números racionales, etcétera, etcétera. Y habíamos visto que el muestreo tiene que ver con la población objetivo de nuestra estadística de caso. Entonces, siguiendo ese orden de ideas y habiendo pues ya hablado del muestreo, que es como esa fracción de la población que yo debo tomar y de la cual pues yo, ¿no?, tomo una muestra, como su nombre lo indica, y de ahí extrapolo las conclusiones para el resto del universo de la población. Entonces vamos a ver en la sesión de hoy cuáles son los métodos de recolección de datos. Recuerden ustedes que hay por lo menos 3 entregables de los 4 de esta competencia de estadística que habla de estos métodos de recolección de datos.
Entonces, pues la sesión de hoy es fundamental también para entender eso. Y la idea, obviamente, es que ustedes tengan claridad de qué se tratan estos métodos de recolección de datos y que en las instrucciones brindadas en la guía de aprendizaje ustedes también tengan la respectiva claridad para empezar a escoger, bueno, para este trabajo debo escoger al menos 2 métodos de recolección de datos. Recuerden que sería el trabajo en el que estamos nosotros actualmente. Ya vamos por la tercera semana, entonces sería el tercer trabajo. Y deben estructurar esos 2 métodos de recolección de datos que escojan para tratar de abrir un nuevo punto de agroindustria en un municipio donde antes no estaba. Entonces, por eso también es importante tener presente esta formación. Entonces, bien, cuando se pretende realizar un estudio de cualquier naturaleza, es de suma importancia aclarar las incógnitas de qué tipo de información será solicitada, qué herramienta será utilizada y en qué tipo de población va a ser aplicada, ¿no? De ahí viene también la importancia del muestreo. Por ende, es aconsejable partir de reconocer cuáles son los requisitos que espera cubrir la empresa y la naturaleza de la información que se recoge para así finalmente plantear esas metodologías que se adapten de forma efectiva al perfil del estudio en cuestión. Entonces, en el desarrollo de una investigación, la metodología de recolección de información toma un papel muy importante, puesto que la elección apropiada de esta, ¿no? De esas metodologías de recolección de información, evita que la obtención de resultados, ¿no? Lleven de pronto a un error tomando información inútil o que haya esfuerzos desproporcionados o un desaprovechamiento de recursos o también el inadecuado manejo del tiempo, minimizando de forma influyente el margen de error. Entonces, a continuación, se precisan una serie de elementos clave para la selección de un método de recolección de información. Entonces, miren ustedes aquí cómo se toma la decisión de qué método de información se escoge. Entonces, primero que todo, la naturaleza del estudio. Si es cuantitativa, si es cualitativa o si es una mezcla de las dos, ¿no? O si se utilizan de pronto las dos. Por esta razón, algunas herramientas resultan ser más efectivas y prácticas que otras para la obtención de la información. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un cuestionario es apropiado para la recolección de datos cuantitativos, es decir, recuerden, cuantitativos, numéricos, cualitativos, de cualidades, ¿no? De adjetivos, de algo subjetivo, ¿no? De cómo percibo yo de pronto un producto también. Eso ya es más subjetivo, eso tiene que ver con adjetivos, ¿no? Es muy bonito, es grueso, es grande, es redondo, etcétera, etcétera. Mientras que una entrevista suele ser más efectiva para recolectar datos cualitativos. ¿Cuál es el objetivo de el objetivo hipótesis, ¿no? Objetivo o hipótesis de la investigación? Entonces, determinar la problemática o la formulación de una hipótesis permite hacer un acercamiento a la información, ¿no? Y a la clasificación de esos instrumentos de recolección y poder determinar cuál de ellos son más útiles. Se supone que los datos recolectados influyen en la validación o en el cuestionamiento de la problemática presentada, así como estábamos hablando ahorita con Edwin, puesto que toda la información obviamente ejerce un objetivo y, como les mencionaba antes de empezar esta sesión, recuerden siempre que el objetivo último de la estadística es que con esta información yo pueda tomar decisiones asertivas. ¿Cuáles son los recursos disponibles? Este es muy importante también y este seguramente es el que más va a determinar cuáles son esos métodos estadísticos que ustedes van a escoger para hacer los trabajos también. Y miren ustedes, es que una labor investigativa involucra recursos como el tiempo, ¿no? El capital, billullo, el billete, el dinero y el recurso humano.
Según la metodología aplicada, estos recursos pueden variar. Sin embargo, para obtener resultados efectivos, es preciso respetar la idoneidad del método. No obstante, cuando los recursos son limitados, es necesario optar por la relación costo-beneficio, y seguramente ustedes también el tema del tiempo los va también a determinar ahí para tomar esa decisión. Y por último, más que el trabajo en equipo, sería como qué equipo de trabajo tengo yo también para poder desarrollar esa investigación. Y es que en el proceso de recolección de información es de suma importancia la organización, la delegación y la estructura de las funciones a realizar dentro del equipo de trabajo, puesto que dichos elementos permiten disminuir costos, fijar objetivos y contribuir al perfeccionamiento de los resultados. Es por ello por lo que la planeación siempre tendrá relevancia en la fase de la elección metodológica. Entonces aquí comenzamos con el primer método, que es el método de observación. Este es el número uno, el que venimos nosotros haciendo como seres humanos desde hace miles de años. La simple observación de la naturaleza es la que nos brinda a nosotros información bastante útil, además, que puede llegar incluso a salvarnos la vida. Entonces, por ejemplo, si yo veo una serpiente que tiene unos colores muy vivos, en el rojo, negro y blanco, y si prima el rojo, eso quiere decir que esa serpiente seguramente es venenosa, mortal. También está la falsa coral, que se disfraza con esos mismos tres colores, pero recuerden que la falsa coral, a pesar de que tiene los mismos tres colores, tiene una distribución diferente, pero uno también la evita porque pues finalmente tiene como esos colores que tradicionalmente los animales venenosos traen precisamente como para advertirle a los demás, hey, no me coman porque, ¿cierto? O no se metan conmigo, pues porque yo soy peligroso. Eso, esto que yo les acabo de decir, estas situaciones, nosotros desde que estamos aquí en la Tierra como seres humanos, hace aproximadamente 1 millón de años, venimos recopilando esa información a partir de la observación en la naturaleza. Entonces, miren ustedes que ahí ya empiezo yo a percibir unos datos, unos detalles específicos en lugares, momentos determinados. Por lo tanto, se podría decir que funciona como un método de recolección de información. La aplicación de la observación como metodología en campo investigativo, ¿no? Con una metodología de campo en la investigación es muy utilizada. Uno de los beneficios es que puede ser desarrollada de manera individual, no se requiere de un grupo extenso de expertos. Esta individualidad también permite que los resultados obtenidos dentro de la misma investigación sean homogéneos, puesto que simplifica distorsiones generadas por la pluralidad de opiniones. Es flexible, se puede aplicar en cualquier campo o entorno, y por su facilidad de aplicación permite también economizar recursos, pues porque uno simplemente necesita uno mismo. En relación con la observación, como método de recolección de información, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos clave. Entonces, miren, la primera, ¿cómo se implementa la observación? Se puede hacer en diferentes fases de una investigación, ya sea en el planteamiento de la problemática a analizar, es decir, yo observo primero como el grupo de estudio y ya ahí de ahí saco la conclusión de cuál es la problemática que voy a analizar, o en la verificación de las hipótesis determinadas. Por ejemplo, si un funcionario detecta comportamientos inusuales en algunos de los equinos de una manada, hablando de agroindustria, puede esto inducirlo a cuestionarse si esto es generado por alguna irregularidad o dificultad en la salud. En la aproximación a las problemáticas, en un contexto posterior, la observación se aplicaría como un elemento para la aproximación a una problemática, generando así un posible diagnóstico. Miren ustedes ahí, entonces, la problemática de los equinos, por ejemplo. Y la observación como base de decisiones. En este punto se consultará con un experto en el tema donde, a partir de un estudio minucioso a un número de animales involucrados, determine si existen patologías comunes o solo casos aislados que no constituyan un problema serio. Aquí también determinar la información evaluada por medio de la recolección de datos. Se puede extraer
se pueden extraer criterios a partir de esa información evaluada y ello puede conllevar a soportar cuál es la validez, la fiabilidad de esa información, permitiendo generar conclusiones de la evaluación de la muestra y pasar de la observación al diagnóstico. Entonces, en esta fase se presentaría un diagnóstico del grupo de animales estudiados y a partir de lo verificado, identificar cuál es el procedimiento a seguir. Para que el observador aplique y desarrolle de manera correcta la metodología de la observación, se plantean las siguientes recomendaciones. Entonces, miren ustedes, la primera, identificar cuál es el objeto de estudio. La segunda, establecer las estrategias para realizar esa observación. La tercera, utilizar herramientas adecuadas para que toda esa observación tenga un esquema concreto. Determinar un cronograma de observación. Obviamente esa observación hay que hacerla también en lo posible a lo largo del tiempo y con una regularidad también específica, ¿no? Y ojalá determinada cada 2, cada 3 días, cada semana, cada mes, etcétera, etcétera, dependiendo también del tiempo del proyecto. Y delegar funciones y establecer responsabilidades. Hay distintas modalidades de la observación. Aquí tenemos observación estructurada, ¿no? Una observación sistemática, o no estructurada también, simplemente una global, flotante, permite hacer un contacto rápido con el elemento a observar, simplemente. Hay observación participante, es decir, se involucra a los individuos observados también. Hay una que es no participante, es decir, el observador está por fuera de ese grupo al que se está estudiando. Hay una observación directa, de nuevo, hay un contacto directo con el acontecimiento, es decir, de primera persona se observan los fenómenos, o hay una indirecta, que generalmente nosotros, pues por este tema también del desarrollo de redes sociales, de dispositivos optoelectrónicos para grabar ¿no? Y para comunicarnos, entonces ya de manera indirecta nosotros también nos damos cuenta de hechos que suceden de pronto dentro de nuestro entorno social cercano o dentro de nuestra ciudad a través de video de manera indirecta. No somos los observadores directos, pero sí nos damos cuenta pues a través de el video. O hay unos que, según el lugar, ¿no? La observación en la vida real, en un entorno tal cual en la vida real o experimental, es decir, en unas condiciones de laboratorio que simulan esas condiciones también reales, pero pues que obviamente están mediadas por el mismo ser humano y trata como de simular las condiciones reales. Bien, ¿hay alguna inquietud hasta acá, hasta el momento, muchachos? Bueno, qué pena. No había visto que Vale tenía la mano levantada. Adelante, por favor. Hola, profe, buenas noches. Discúlpame, es que yo te quería preguntar si la primera evidencia tú ya la habías calificado, pues para saber si de pronto habían cosas que corregir o estaban bien. Bueno, no, ni la primera ni la segunda evidencia las he calificado. Recuerden pues que esa segunda evidencia también tenía fecha de corte pues para hoy, pero todavía no las he calificado. En este momento nosotros en Cenoa la semana pasada recibimos también una notificación para la formulación de los proyectos del año 2026, de los proyectos financiados de centro. Entonces hemos estado, digamos que administrativamente hablando ahí un poquito ocupados también en reuniones y temas ahí con la subdirección, lo cual pues no me ha permitido como el tiempo para poderme sentar a revisar con juicio los trabajos. Y pues tampoco me gusta como, ¿cierto?, revisarlos así al vuelo de pájaro. Ya me pasó también con Charles que me pidió que le revisara los dos primeros trabajos, sí se los revisé también, pero a él sí se los revisé a vuelo de pájaro, pues porque él tenía ahí como unas inquietudes puntuales.
pero formalmente no les he calificado, muchachos, me disculpan. Espero, ¿no? Aspiro que de aquí al viernes ya les tenga esos 2 primeros trabajos calificados y empezar también en lo posible a revisarles la tercera entrega lo más pronto posible. Listo. Sí, pero es porque necesito saber si me quedaron bien o malos para yo corregirlos Claro, ¿no? Claro, y para y que me tienen mucha habilite. razón. Claro, y tienen mucha razón porque recuerden ustedes que yo les había dicho que el, casi todos los trabajos tienen cadena, ¿no? Vienen encadenados también. Entonces, trataré en lo posible de no demorarme, listo. Ojalá mañana, más que como mañana juega Colombia por la noche, entonces eh, espero mañana por la tarde, no, por la mañana sentarme entonces a calificarles también y les doy una razón, listo. Vale, profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Listo, ¿no? Si no, el viernes, de aquí el viernes seguro les escribo ahí por el chat del grupo y les comento, listo. Bueno, seguimos con la entrevista, ¿no? Si de pronto tienen alguna inquietud, no estoy viendo en la noche de hoy ahí la levantada de mano porque he tenido dificultades con la aplicación de Teams en el computador y entonces les estoy hablando desde el navegador, ¿no? Entonces la ventana no se me abre como la ventana chiquita que normalmente me deja ver si ustedes me levantan la mano o no, sino que, ¿no? Me muestra yo que estoy exponiendo nada más, o sea, la página que estamos viendo aquí de la entrevista, y no puedo ver si ustedes me levantan la mano o no. Entonces, si de pronto tienen alguna inquietud, hablan en el micrófono y me dicen, profe, y no hay ningún problema, listo. Bueno, seguimos ahí con la entrevista. Ya vimos la observación, ahora seguimos con la entrevista. Y esta pues es la número 1, también una de las más famosas de recolección de información, óptima cuando lo que se espera recopilar, ¿no? Son datos mayoritariamente cualitativos, recuerden cualidades, por eso se hacen entrevistas de trabajo, porque ahí hay una evaluación psicológica que muchas veces resulta ser también subjetiva, está basada en unos parámetros, sí, pero ahí lo que se busca es tratar de indagar cuáles son las cualidades de un individuo para saber si hace parte o puede llegar a ser parte de un equipo de trabajo o no. Una de las principales diferencias en comparación con la observación es que la entrevista, ¿no? Perdón, en la observación, la información se proporciona de modo impersonal, basada en la limitación del momento, describiendo el escenario o las situaciones que están en el presente. Mientras que la entrevista permite obtener información de situaciones o sucesos que han sucedido antes, ¿no? Del pasado y del presente también, extendiéndose en más detalles y detalles aún más específicos que podrían ser limitados en la observación. Entonces, miren ustedes que la observación habla del presente, escenarios presentes, mientras que la entrevista puede hablar de sucesos del pasado y del presente, pero con más detalles, porque es un poquito más estructurada, ya la vamos a ver ahí en las características. Dentro de las generalidades de la entrevista, pues tenemos que suele aplicarse a grupos de personas específicos y reducidos. De aquí también la entrevista, para aplicar entrevistas, es muy importante el tema de realizar un buen muestreo, ¿no? Cuáles son las muestras de la población general que yo quiero tomar. Generalmente se aplica con preguntas abiertas y estas permiten profundizar y obtener más detalle de la información cualitativa. Se diferencia también de la encuesta, puesto que esta se aplica para la recolección de información cuantitativa, ¿no? De datos nada más, y está conformada mayormente por preguntas cerradas
¿no? Estamos hablando de la encuesta, preguntas cerradas, entrevista, preguntas abiertas, y es aplicada por medio de listados estandarizados dirigidos a grandes grupos de personas. La entrevista está compuesta en su mayoría de veces por un factor social, por eso les hablaba también de la entrevista de trabajo. Es así como siempre en su metodología se genera algún tipo de interacción donde existen dos o más tipos de implicados. Y los implicados en una entrevista suelen ser el receptor, es decir, la persona que recibe la información. Miren aquí, sería la muñequita de la izquierda, la que está escribiendo los datos, y el emisor, es decir, la persona que emite la información, que sería el muchacho de la derecha. Y la clasificación de la metodología surge de la forma en la que se desarrolla esa interacción. Entonces, miren ustedes que la entrevista, ¿no? La clasificación de la entrevista depende de la interacción. Entonces, por eso hay una entrevista o estructurada, es decir, que generalmente hay un listado de preguntas establecidas e inmodificables. La semiestructurada, en donde hay preguntas abiertas con una temática a investigar que es clara, pero ¿no? Esto también podrá dirigir la entrevista con creatividad y modificar el libreto según lo considere conveniente la persona que está recibiendo los datos. Y hay una que no es estructurada y no cuenta con ninguna clase de libreto o guía inicial, pero puede ser una focalizada, es decir, es una entrevista no estructurada, simplemente dan un tema específico en la focalizada y pretenden obtener respuestas abiertas y espontáneas. Entonces, por ejemplo, ahorita Edwin me hizo una entrevista, sí, sencilla, ¿no? Profesor, instructor, hábleme de los datos que dieron anoche en noticias. Entonces, ahí tenemos un tema focalizado. Lamentablemente para Edwin, pues yo no le pude responder ahí la entrevista con claridad porque no sabía de qué datos me estábamos hablando, pero miren que ahí estábamos tratando, ¿no? Edwin estaba tratando de que yo le respondiera de una manera abierta, espontánea, esa información y que tuviéramos de pronto ahí un intercambio de información. Y hay una que es no dirigida o en profundidad, la cual permite tocar distintos temas de interés sin ahondar en ninguna sección en concreto. Entonces, estas son las características de la entrevista. Hoy se me ha olvidado enviarles la captura de pantalla de cada una de estas también al chat de WhatsApp. Se las voy a compartir aquí estas infografías también, porque esto pues también les ayuda a ustedes ahí a estructurar los trabajos. Regálenme un segundo, por favor. Aquí les voy a enviar, les voy a compartir entonces tipos de observación y tipos de entrevistas. Ahí está pues para que también ustedes estructuren los trabajos. Para realizar de forma correcta la aplicación de la entrevista como herramienta de recolección de información, no solo es suficiente tener claridad de la información que se pretende obtener o fijar el tipo de población con la que se pretende trabajar, ya que la entrevista, como cualquier otra herramienta de recolección de información, demanda de un proceso para su aplicación, que es de suma importancia reconocer y desarrollar. Entonces, miren ustedes que aquí en el siguiente listado se exponen los pasos más comunes y recomendados para la aplicación de una entrevista. Primero, determinar la problemática a estudiar. En el caso de una entrevista de trabajo sería el perfil de la vacante, identificar la población. En ese momento, entonces, que se publica la vacante y empiezan a llegar las hojas de vida y ahí empiezan a identificar a quienes
se puede llamar a la entrevista directamente. Luego, las personas de recursos humanos planifican la entrevista, ¿no? Hay un comienzo, hay un desarrollo y hay un cierre. Y finalmente ocurre la entrevista como tal, ¿no? Se llaman a las personas, se entrevista a cada uno y hay una obtención de información y a partir de ella es que se toma la decisión de contratar a la persona o no. Entonces dice aquí, afiance su saber en relación con la entrevista, con este material adicional que yo también les voy a compartir ya mismo al chat de WhatsApp. Listo. Ya se los comparto. A ver. Regálenme un momento. ¿Mm? Ah, bueno. Es que si no me descargo el material, no se los puedo compartir. Ahora sí. Anexo 1. Anexo 1, entrevista. Listo, muchachos. Continuamos entonces. Seguimos con la encuesta y la encuesta se define como una técnica de recolección de información. Miren que acá en esta parte ya vimos una parte fundamental de esa diferencia entre la entrevista y la encuesta, que también se las voy a compartir ahí al chat de WhatsApp. Me parece importante que ustedes tengan ahí claridad de esos conceptos. Y entonces miren ustedes que en la encuesta utiliza principalmente, ¿no? Preguntas para adquirir información cuantitativa, datos, ¿no? Por eso en las encuestas también hay unas preguntas que son cerradas, selección múltiple con única respuesta o selección múltiple con múltiples respuestas. Y se considera un instrumento útil en los procesos de investigación porque permite adquirir distintos tipos de información de forma fácil, objetiva y directa. Cuando se habla de investigación y de recolección de información, resulta engorroso o casi imposible hacer partícipe a toda una población, ¿no? Como sucede en el censo nacional, pues entrevistar a 52 millones de personas es muy complejo, o encuestar a 52 millones de personas es muy complejo, y tener en cuenta cada opinión es más difícil aún, ¿no? Entonces es allí donde se reconoce la importancia de uno de los instrumentos, que es la encuesta, la cual, ¿no?, tiene un modelo que está dirigido de forma aleatoria o controlada sobre unos individuos a estudiar, de ahí la importancia del muestreo. Entonces, miren aquí, lo más importante es obtener una buena muestra, ¿no?, del grupo seleccionado. Hay una facilidad de aplicación que permite su aceptación en diferentes proyectos. Y pues obviamente, miren, gracias al avance tecnológico, uno simplemente, casi siempre también los restaurantes, los bancos, los supermercados ya ahora también le envían a uno a veces al correo electrónico o al mismo WhatsApp, o cuando lo atienden a uno, estas entidades de telefonía, estos operadores de telefonía, le dicen a uno, califique la atención al cliente de 1 a 5 con los siguientes aspectos, y por ahí un robot le dice a uno, ¿no? Su caso fue solucionado, sí o no. De 1 a 5, ¿cómo califica la atención del personaje que lo atendió? Y así. Entonces, miren ustedes que ya con el avance tecnológico se da también un tema de facilidad para la recolección de esos datos cuantitativos siempre. Entonces, entrevista cualitativa, encuesta cuantitativa, ¿listo? Y hoy en día, obviamente, enlazado con este tema del avance tecnológico, hay también ya cada vez más herramientas para poder
encuestar a las personas. Es una herramienta muy útil, muy económica, aunque tiene, ¿no? Tiene limitaciones, como todas las herramientas también. Miren ustedes acá, es de fácil aplicación y resulta ser mucho más económica que otros métodos, pero depende del factor social, es decir, puede ser influida por el entorno, la cultura o las ideologías. Y como método, ¿no? Posibilidad, facilita el abordaje de diferentes temáticas a investigar, pero en la limitación tenemos que la información puede ser subjetiva, puesto que la realidad se percibe a través del juicio de terceros, permite abordar muestras considerables como ventaja, lo que la hace un instrumento útil en las investigaciones que pretenden abordar grandes poblaciones, pero como limitación, las ayudas tecnológicas pueden generar influencia en la veracidad de la información. Como ventaja, se diligencia de manera anónima, si uno lo desea, así, lo cual permite que las personas encuestadas puedan responder de forma más honesta, pero como limitación, la aplicación de la herramienta de manera impersonal puede generar inconsistencias en la recolección de datos. Y finalmente, como ventaja, su diseño permite generar análisis comparativos más fácilmente, claro, porque uno a partir de esos datos cuantitativos puede generar análisis gráficos que también son más bonitos y son más impactantes, y facilita la evaluación de los resultados y la captación ordenada de información. Hasta ahí está la encuesta. ¿Hay alguna inquietud de pronto ahí? Bueno, seguimos entonces con análisis de contenido. Y finalmente, pues, tenemos esta metodología de análisis de contenido que consiste en extraer y procesar datos esenciales para así generar nuevo conocimiento. En el análisis de contenido se genera una acción conjunta con algunas metodologías, entre ellas la observación, es decir, ya el análisis de contenido implica que tenemos observación, derivado que en ocasiones no es posible identificar todos los acontecimientos de una circunstancia en específico. Por lo tanto, esos datos adquiridos por medio de las fuentes independientes permiten construir una base por medio de la cual se logra generar un análisis paralelo y sacar nueva información. Hay varios tipos de análisis de contenido que ya mismo también les voy a compartir aquí al chat de WhatsApp. Tipos de análisis de contenido. Ahí se fue. Y entonces, miren ustedes, según los objetivos, hay un análisis de contenido exploratorio. Este se utiliza cuando se pretende tratar un conocimiento de estudio por primera vez y son de gran utilidad en los proyectos de formación, ya que proveen información pertinente partiendo de indicadores de muestra. Hay un análisis de contenido descriptivo, es decir, parte de marcos teóricos, y se utiliza cuando se pretenden reformular cambios en algún producto comunicacional. Hay uno verificativo, es decir, su objetivo es comprobar si los supuestos investigativos de otros autores son contradictorios o verdaderos. Según las fuentes del material, hay un análisis de contenido primario, es decir, se genera a partir de textos o contenidos originales construidos directamente por sus autores, o hay unos análisis de contenido secundario, es decir, que se generan de, como su nombre lo indica, fuentes secundarias, ¿no? Lo que implica la mediación ya de otros autores. Entonces ahí es donde vemos la citación de la citación. Valencia Osorio citó a Duque Betancourt en, y entonces ya estamos hablando de un autor secundario o una fuente de información secundaria. Según el diseño, hay un análisis de contenido horizontal, es decir, recopilaciones de información muy amplia y surge de diferentes autores. Las verticales, hay información reducida o de un tema específico y se puede identificar como un análisis no cuantitativo.
Las transversales, este tipo de análisis se utiliza la recopilación de muestras textuales, y las longitudinales involucra varios aspectos, ¿no? La información se deriva de diferentes momentos en el tiempo y de varios, no solamente análisis textuales, sino de diferentes medios de comunicación. Y según los parámetros de medición, hay análisis de contenido cuantitativo, volvemos cantidades, ¿no? Medidas cuantificables, o cualitativos, cualidades, análisis descriptivos, datos recolectados, ¿no? Hasta la información proporcionada por medio de conclusiones de investigación, análisis, es decir, de características no medibles. Con eso, entonces, culminamos nosotros el material adicional de la competencia de estadística. Hasta ahí llega pues como el contenido teórico también de nuestra formación, muchachos. Espero pues que les quede así un poquito más claro los 4 métodos que aparecen ahí de recolección de datos estadísticos para que ustedes continúen desarrollando los trabajos. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Si no, entonces para darle paso a la instructora Andrea. Profe, si bien es cierto que el Focus Group sirve para investigación de mercados y se toman pequeñas cantidades de personas, por ejemplo, de 5 a 10 para un tema cualitativo. En ese orden de ideas, usted dice, sí es aceptable aplicarlo para determinada temática de alguna investigación que uno tenga que hacer o no. Gracias. Lo que pasa es que eso depende de la muestra, ¿cierto? Del muestreo. Cuando estamos hablando ya de esa parte, y ustedes seguramente, como les decía en sesiones anteriores y hoy también, cuando empiezan a ver el tema de las encuestas, por ejemplo, políticas, que ya viene, ¿no?, de intención de voto, por allá muy chiquito hablan de qué metodología utilizaron y cuál fue la muestra que tomaron. Entonces, cuando usted me dice que son 5 o 10 personas, de acuerdo a lo que vimos nosotros en sesiones anteriores, por ejemplo, el muestreo, depende de cuál es el universo poblacional que yo esté tratando de analizar, ¿no? Eso determina mucho realmente el nivel real. Miren, acá ahí estamos viendo en pantalla el caso de ejemplo de los bovinos de la producción pecuaria. Estamos hablando que, ¿no?, había 2.000 especímenes en esa producción bovina, básicamente para poder calcular cuál era el peso promedio de toda la unidad, pues yo tenía que pesar aproximadamente 323 cabezas de ganado. En ese orden de ideas, cuando Edwin me dice que son 5 o 10, yo tengo que analizar entonces cuál es el universo completo de usuarios de pronto de ese producto, si realmente esos 5 o 10 son una muestra representativa para la información que yo quiero recolectar. Por ejemplo, cuando nosotros en investigaciones de Cenova tratamos de recopilar datos con escalas hedónicas para tratar de sacar nuevos productos comestibles al mercado, ¿no? Se utiliza la escala hedónica. Entonces, la escala hedónica son 5 caritas que van desde la carita triste hasta la carita feliz, y uno simplemente pues le da a las personas a probar el producto, y estas personas pues obviamente tachan de acuerdo si les gustó o no les gustó la carita,
Y hay otra variante de esa que es pues la escala hedónica aquí arriba, es decir, las mismas 5 caritas, pero por debajo uno les deja más o menos 2 líneas, colocándoles ahí observaciones o sugerencias, y ya las personas pues le dicen a uno también ahí como justifican su respuesta, por así decirlo. Ahí mire que estaríamos combinando dos metodologías, ¿no? Una escala hedónica que es un método cuantitativo. Yo puedo cuantificar eso, que casi es como la misma escala de 1 a 5, simplemente es que esta tiene caritas. Y un método cualitativo en donde ya hay una pregunta abierta de las observaciones y ellos me dicen las cualidades que encontraron o que, de las cuales carece el producto. Casi siempre la población de nuestro centro de formación en presencialidad son aproximadamente 200 personas. Y nosotros, por muestreo estadístico, sabemos que una encuesta a escala hedónica que resulte representativa para poder tener una opinión veraz son aproximadamente unas 20 personas, ¿cierto? Es decir, el 10%. Si son más de 20, mejor. Con el 10% del centro, nosotros ya podemos empezar a sacar conclusiones si el producto es comestible, ¿no? Le gustó a la población o no. Entonces, eso sí, muchas veces depende también de la población universo y del muestreo que yo quiera hacer. Diferente fuera si de pronto los usuarios de ese producto de Edwin son 1000 personas, son 2000 personas. Entonces ahí ya uno entrevistar a 5 a 10 realmente no es una muestra representativa y ahí ya tengo también un margen de error bastante grande. Eso conlleva a que muchas veces se tomen también decisiones sesgadas, que la información no sea veraz y así es que se toman pues decisiones que no son realmente asertivas ni confiables para la empresa. Sí quedó ahí un poquito más claro, Edu. Sí, solamente como yo lo tomaba era por el tema de cualitativo. Por ejemplo, bueno, aquí saliéndome, volando a la imaginación. Uh-huh. Vamos a partir de nuestro grupo. No sé cuánto más maneja el centro allá en temas virtuales, pero, por ejemplo, mira, aquí de muchas más de 20 personas que teníamos, habemos 7, digamos que esa es la muestra de aquí, ¿verdad? Partiendo ahí, bueno, casi 10, casi que un 10%, digamos un 7%. Entonces uno se preguntaría, bueno, con respecto a otros programas de esta misma modalidad virtual, al día de hoy, ¿será que nosotros estamos más deficientes o sobrepasamos o estamos igualando a otros grupos que quizás también han podido desertar pues eso es como que una... Sí, digamos que ustedes están, para la etapa de formación en la que están, ustedes están como en la media también. Eh, Nosotros hemos tenido grupos en donde entran 50 personas y en este momento activas todavía y conectándose a sesiones sincrónicas a estas horas de la noche y con trabajos de día y estudiando de noche, podemos llegar a tener hasta 23 personas. Muchas veces nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años ya de experiencia en formación virtual que el acompañamiento que ustedes reciben, ¿no? Por parte de los instructores, del gestor, etcétera, etcétera, de bienestar al aprendiz, de toda la infraestructura que tiene el centro como para acogerlos y evitar la deserción, es algo importante, es un factor relevante también. Pero pues hay también casos, eh, digamos que unos casos atípicos en donde muchas veces ni siquiera depende de nosotros, sino que son personas, de pronto es un grupo que se tomó de personas que trabajaban por X o Y motivo, la empresa de pronto cambió horarios de la gente y la mayoría se tuvo que salir. Entonces, claro, yo lo entiendo ahí perfectamente, pero
De ahí viene, volvemos a un debate también entre las ciencias básicas y las ciencias sociales, en donde muchas veces la gente no considera las ciencias sociales ciencias exactas, ¿no? Se da esa diferencia, pues porque estudiar personas es harto complejo. No porque no se puedan medir como tal, entre comillas, sino porque las variables para esos casos de estudio son muy grandes. O sea, nosotros como seres humanos somos unos sistemas muy complejos. Entonces, por ahí va como también la cosa, ¿no? Cuando uno estudia maestría también en educación, como es el caso mío, que pasé de ser ingeniero físico a estudiar también maestría en educación, uno pasa de ser enfocado en una ciencia exacta, muy dura, a un tema de estudio social, en donde uno también tiene que tener un enfoque diferencial y precisamente estos instrumentos de recolección de datos de los que hablábamos, uno tiene que tratar de utilizar los dos, ¿no? Para tratar de englobar la mayor cantidad de información posible. Listo. Bueno, muchachos, sin más preámbulo, les dejo en compañía de la instructora Andrea Duque. Muchas gracias a todos por su puntual asistencia en la noche de hoy. Y aquí ya continúa la instructora. Chao, muchachos. Nos vemos el viernes cuando les escriba que ya les califique. Gracias, profe. Bueno, chicos, hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Están Buenas algo noches. cansados? Instructor Pablo, los dejo cansaditos. Ustedes me dirán, Buenas noches, profe. ¿cómo están? Buenas noches, instructora. Bien, gracias. Bueno. Aprovecho, pues está aprovechando acá que ustedes estuvieron hoy con el instructor Pablo, ya que con ustedes me vuelvo a ver hasta el 25 de septiembre, parece que es una fecha un poquito lejana, entonces por eso pues le solicité este espacio para poder como, al menos como pues, conversar con ustedes cómo van con el proyecto, digamos como toda esa idea de ese proyecto que empezaron ustedes desde la fase de análisis, si lo están realizando o pues qué me pueden comentar. Bueno, antes pues me presento, yo soy Andrea Duque Betancourt, soy instructora en la parte también de bilingüismo y también pues algo de mercados en estos momentos, también apoyando pues toda la tecnología agroempresarial. Estoy en este momento pues orientándoles la parte de lo que es la cultura emprendedora, son 4 resultados, ya voy a buscar acá pues para mostrarles el, digámoslo así, como los resultados y todo, pues la temática que vamos a ver, pero pues antes quisiera como con ustedes validar si ustedes están realizando ese proyecto o esa parte, ese proyecto formativo, si lo han venido realizando a través de toda la formación, para que me comenten pues el producto o servicio que han venido pues ejecutando. No sé, a ver, Edwin, Valentina o Valeria. Valentina. Valentina, bueno, mucho gusto, Edwin, Valentina, Charles, con ustedes entonces estaré con toda la parte pues de cultura emprendedora. Entonces sí quiero antes de que empecemos de pronto como a mirar toda esta parte de emprendimiento y la cultura emprendedora y las evidencias que ustedes deben entregar, sí me gustaría pues saber cómo van con ese proyecto formativo. Porque con base en, digamos así, con ese proyecto que ustedes tienen, es la realización de este pitch de negocio que deben realizar y un modelo Canvas. Entonces sí me gustaría pues saber cómo van, en qué productos o servicios se enfocaron, en qué cultivo, qué especie, en qué tipo de investigación empezaron como a realizar esa parte. O si pues no tienen todavía esa parte, ese producto o servicio a ejecutar. No, yo todavía no tengo nada, profe. Cuando ustedes vieron mercados, ¿en qué se enfocaron? ¿No les comentaron sobre un producto o algo?
Pues o más que ser- todo, yo estoy enfocado más que todo en el abono orgánico o si no, la ecogranja. ecogranja? Ajá. Y digamos en los trabajos que has presentado, en la parte también investigativa o algo, no han profundizado en ese proyecto formativo. No, no, no. Hasta el momento, pues, en algunos proyectos, es que digamos hemos tenido varios proyectos Ujú. y en unos ha sido, digamos, en mi caso, gallinas ponedoras Sí. y ahorita otro que estamos viendo con nuestro instructor, pues yo elegí el aguacate. Ah, listo. Y ¿Qué tipo de yo, aguacate? ¿Tejas? yo tomate Sí, pues, chonto. Listo. Espérate, ya voy aquí entonces como para colocarles un poquito y no demorarlos pues también en este proceso hoy, porque pues ya vienen ustedes con la parte, pues con el instructor Pablo. Entonces, Edwin me comenta que estable con el producto de tomate, ¿cierto? Edwin, como para tenerlo en cuenta. No, yo, profe. Charles, estás con tomate orgánico, No, tomate chonto. tomate chonto. Ujú. Edwin, O la instructora. Bueno, hemos estado presentando, por lo menos yo presenté el tema del maíz con una ujú, instructora también, un proyecto de tilapia, pero así ujú. ha sido o sea, no me he definido, me ha estado ahí rondeando pues la idea de profundizar el tema del maíz porque es un producto que pues muy visible en mi región. Entonces estoy Ujú. como que en esa evaluación personal de en qué quedarme con los trabajos que he hecho. Todavía no has como generado como un proceso como más investigativo sobre lo que quieres hacer del maíz. No, no, señora, honestamente no. Listo. Bueno, no, estoy haciendo aquí como, digamos, un feedback como de lo que ustedes están Un, realizando y de lo que llevan de proyecto formativo. un Que sondeo. un sondeo, exacto, lo que están haciendo ustedes también en esa parte como estadística, a ver cómo van con ese proceso formativo. Y Valentina, ya me estaba comentando sobre qué productos que estaba abriendo ahí las diapositivas. Sí, Yo dime, te comentaba sobre lo de las gallinas ponedoras y lo del gallinas aguacate. ponedoras y el aguacate. Bueno, listo. Cuando ustedes realizan un tipo de tecnología o bueno, el técnico no tanto, ¿cierto? Ellos hacen más como un informe técnico, pero los tecnólogos a nivel presencial y virtual, la idea es que ustedes al final siempre presenten un proyecto formativo, ya que este también les puede ayudar como un proyecto productivo o lo que decimos, o sea, un emprendimiento. Muchos aprendices a través de su formación, ustedes saben que todo esto es ¿cierto? Un proceso, por eso ven transversales, ven la parte estadística, ven pecuaria, ven matemáticas, todas estas fases que han visto, que ya están ustedes pues muy próximos ya a acabar, es para que ustedes realicen como esa idea de ser emprendedor, ¿cierto? De tener una idea de un cultivo, como decía, de mi región, el maíz digamos, es un elemento importante, ¿cierto? Es una parte importante pues de mi contexto. Entonces es que ustedes tomen un producto o servicio, por eso cuando ustedes están en la fase de análisis hay unos resultados que son de mercados, que es el plan de diagnóstico de mercados, es ir observando como ese tipo de productos, ¿cierto? O que ustedes van a emprender. Esta parte de cultura emprendedora es eso, que ustedes van a hacer, van a contar, digamos, entonces Valentina va a contar, digamos, ese valor agregado que le puede hacer a esos, digamos, a esas gallinas ponedoras o al aguacate, ¿cierto? Digamos un ejemplo, a ese aguacate Hass yo lo puedo convertir de pronto en un aceite o digamos en una crema de mano, ¿cierto? Es empezar como también a mirar qué le puedo generar yo a esos productos o servicios que tengo en mi región o si yo ya tengo una empresa establecida, cómo la puedo de pronto más adelante para Fondo Emprender. Acuérdense que ustedes también, no sé si han recibido esa capacitación de Fondo Emprender. Me comentan porfa si la han recibido, si no, entonces podemos hablar con el profesional Felipe
que Felipe Vélez, que él es la parte pues encargada de todo lo que es Fondo Emprender, que es ejecutar este tipo de emprendimientos y que más adelante pues ustedes puedan concursar o pues estar como en este tipo de programa. No sé si han escuchado sobre ese programa. Sobre el programa sí he escuchado, profe, pero por ahora, que yo sepa, todavía no hemos recibido eso. Es Ah, que, bueno, entonces profe, voy a hablar con Felipe. Sí, cuéntame, Valentina. te comento un poquito. Yo pienso que, digamos, no hemos tenido suficiente como apoyo y como comunicación con parte de nuestro instructor. Entonces hay muchas cositas que pues me imagino tanto mis compañeros como yo hemos estado como de forma inexperta en muchos temas. Sí. O sea, no ejecutaron, o sea, ustedes presentan la evidencia, pero nunca realizaron un proyecto como tal, con ese Sí, mismo y producto desde que empezaron, o servicio desde que empezaron, no. no, eso no. Sí. Y tenemos, digamos, una compañera que en estos momentos es como la vocera del grupo. A Ujú. ella pues me imagino que llega la información, pero pues realmente tampoco es que como que nos comunique muy bien qué es todo lo que está pasando. Muchas veces yo no sé si a mis compañeros les pasa, pero hablamos con el instructor y no recibimos respuesta. Entonces eso ha sido un poco el inconveniente con nosotros y también creo que por eso muchos se han retirado del curso. Es que lo que Bu- pasa, profe, es que, Sí, pues, Charlie. lo digo por parte mía, que pues es primera vez que yo estudio virtualmente, Sí, ¿ya? señor. Porque actualmente yo hice otra carrera de administración ambiental y fue Sí. presencial, pero es que yo veo que a veces se demoran para calificar, a uno saber en qué se equivocó o qué hay que mejorar en el trabajo. Ya, por la parte, pues yo actualmente tenía una microempresa de abono orgánico, de Bocachi. Pues lastimosamente por mala administración me tocó quebrar. Ujú. Ya, entonces ese es el tema que a veces no tenemos tanta atención. Ujú. Porque mira que a partir de ese abono orgánico tú podrías continuar este proyecto formativo en estos momentos y de pronto más adelante ese proyecto productivo y pues también Fondo Emprender, como les digo, este programa. Pero bueno, no, a veces también hay que entender, pues nosotros también somos instructores presenciales, no somos 100% virtual, entonces de pronto a veces sí hay retrasos en calificar, pero pues es más como la parte también de nuestras ocupaciones, pero pues siempre pues estamos en pro de que ustedes pues estén ahí también atentos a la formación y nosotros también pues hacia ustedes en las calificaciones. Pero bueno, lo importante es ahora que ustedes empiecen, son 4 resultados que de esta competencia, que es la cultura emprendedora, y pues ustedes ya vayan pensando como no, en esa lluvia de ideas o si ustedes ya lo tienen establecido, como Charles pues que ya me dice que tuvo pues esa parte de esta empresa de abonos, volverla a retomar o mirar como de pronto esos productos que me están diciendo, el maíz, de las gallinas o del aguacate, empezar a mirar cómo le puedo hacer como esa parte de un valor agregado o cómo podría yo entonces empezar a generar un emprendimiento a partir de ese producto o servicio. ¿Listo? Profe, ¿cuáles son las evidencias? Bueno, entonces ya les voy aquí a mostrar, les voy a contestar aquí a compartir. Eh, acá esperen, ya les comparto acá un momentico. La ventana, esperen, yo busco aquí donde encuentro. Esperen, ya voy a volver a ingresar acá. Espérense. No, ya acabo. A compartir ¿Están viendo ahí las diapositivas? ¿Están viendo ahí Sí, las profe. diapositivas? Profe, Ajá. están en modo lectura. ¿Este? Sí, Sí, Listo. profe. modo lectura. Pues yo lo coloco así, ¿no? No, no. Ah, ya. Sí, eso. Listo. Bueno, entonces, esta parte de la competencia, pues, es gestionar los procesos propios de la cultura emprendedora. Estamos, pues, ya en la fase de evaluación, ¿cierto? Estos son los 4 resultados, Charles. Mira, entonces son integrar elementos de la cultura emprendedora, caracterizar la idea de negocio, estructurar el plan de negocio, valorar la propuesta de negocio. Lo que todo se integra en estos 4 resultados es que ustedes van a realizar un pitch de negocio. Ya vamos a hablar un poquito de qué es un pitch.
y mostrar en esa parte de esta cultura emprendedora, por eso dice que en este contexto de desarrollo social, una idea de negocio. El segundo resultado es que el que, digamos, así engloba el resto, porque ustedes tienen que caracterizar esa idea de negocio, por eso les decía, si tenían, por eso quería hacer ese sondeo, como decía Charles, de saber si ustedes si estaban trabajando en un proyecto que ya venían ejecutando, ¿cierto? Para poder entonces llegar a estructurar ese plan de negocio, ya obviamente en esta parte de ser emprendedor, y valorar la propuesta de negocio, que esto ya lleva a, digamos así, el programa que yo les digo de más adelante, estar con Fondo Emprender. Voy a tratar de hablar con el profesional Felipe para que puedan de pronto también consultarle a él algunas inquietudes que tengan ustedes sobre el proceso de Fondo Emprender y pues sí, pues digamos, para ti, Charles, que ya tuviste esa empresa, de pronto volverla a retomar o mirar pues como qué experiencia se puede hacer. Listo. Voy aquí Listo, claro. entonces. Voy a mirar entonces a ver si podemos ese día invitar al profesional y pues a Felipe para que les pueda hablar un poquito, es una horita más o menos que él siempre hace el programa de Fondo Emprender. ¿Listo? Que no los veo por aquí en allá. Listo. Estos son los 4 resultados. Igual estamos más o menos, estamos en septiembre, creo que estoy programada hasta noviembre con ustedes para la ejecución de todos estos, digámoslo así, estos resultados y que pues quede un buen pitch de negocio. Yo les voy a mandar también un ejemplo de un aprendiz que realizó ese pitch de negocio, me parece que es muy completo para que ustedes también tengan la idea de cómo van a presentar la evidencia. ¿Listo? ¿Tienen Sí, alguna profe. pregunta hasta el momento? No, por ahora no. Listo. Entonces ahí la vamos realizando. Entonces, como les decía, estos son pues los 4 resultados de esta competencia, siempre enfocados pues a ser ese emprendedor. Para ustedes, ¿qué es ser emprendedor? Pues una idea de negocio, empezar a hacer una empresa, siempre Ujú. se basa en una idea, ¿no? Y siempre más en esa parte de uno autogestionarse, ¿cierto? Como ese negocio propio, no siempre esperar de que uno va a ser contratado dentro de una empresa, sino que yo voy a ser ese emprendedor, voy a ser esa persona que voy a ejecutar mi propio negocio, mi propia idea. Entonces, el SENA siempre también busca de que por eso el proyecto productivo es una forma de modalidad de práctica también, no siempre el contrato de aprendizaje o el vínculo laboral, sino que ustedes también puedan hacer una unidad familiar, eso es una modalidad también. Por eso es tan importante desarrollar en el transcurso de todas estas fases siempre un proyecto que ustedes a final, cuando ya vayan a su etapa práctica, pueda también ser un proyecto productivo. Nosotros hemos tenido acá, bueno, unos grupos de gestión de mercados, una chica de Pasto y de Bogotá, dentro de la formación hicieron un buen feeling ahí y realizaron unas cremas a base de arroz y unos productos pues de Nariño. Y esto pues ellas ya cuando hicieron su práctica como proyecto productivo también ya estaban empezando a mirar si se podían ingresar con Fondo Emprender. Entonces, miren que ellas iniciaron desde el principio todo su proyecto formativo de todo lo que ustedes veían en estas fases y pues lo convirtieron en ese emprendimiento. Entonces, por Es eso yo que les no, preguntaba por si ya habían tenido todo ese proceso. Señor, es que el ser emprendedor viene de tener iniciativa. Yo creo Uh-huh. que, pues, por lo que he observado, la mayoría de los compañeros aquí tienen o tenemos iniciativas. Y muy buenas Sí, ideas. sí, Uh-huh. eso sí es reconocible, hay ideas, porque eso es ser emprendedor, tener iniciativa. Eh, el tema, bueno, no controversial, pero sí de analizar. El tema de Fondo Emprender mm, tiene su talón de Aquiles, ¿no? Y Uh-huh. es que es muy limitado y extenso. Aparte que es muy reducido. Es como una licitación frente a Uh-huh. Sí. miles de proyectos que se necesita, bueno, mucha constancia, no es lo imposible, pero sí me baso en la plataforma de la realidad. Entonces, a veces muchos de nosotros tenemos ideas, iniciativas, como las que hay actualmente en el grupo,
Pero entonces uno ve, tiene limitantes, ¿no? Y allí es donde quizás, por ejemplo, el tema del compañero Charles, ¿verdad? De su dificultad, lo que le pasó al principio. Bueno, no diciendo que sea muy puntual, pero el tema económico viene a jugar un papel muy importante en las iniciativas, la financiación, dado entonces las políticas de financiación para nosotros, pues como emprendedores, es muy limitada y hay veces como que casi que difícil. No sé, esa barrera el SENA no ha sobrepasado, pues, digámoslo así, en una estrategia o una forma de que los aprendices que tengan o tengamos ideas de negocio, aparte del fondo emprender, existe un convenio, bien sea con una cooperativa, con un banco, aunque sé que hay muchos bancos que apoyan el emprendimiento, pero sigue en juego el tema de la reglamentación, de papelería, de tantas cosas. Entonces, muchos de nosotros estamos porque, bueno, necesitamos las prácticas, nos vamos para prácticas y yo también soy tecnólogo en gestión de mercado de la Regional Atlántico. Muchos de la mayoría del 80% de mis compañeros están trabajando en empresas, un 5 por ahí, algunos que ya tenían ideas de negocio, se dedican a hacer pues de manera personal. Hicieron sus prácticas en empresa, pero están desarrollando pues lo que supieron hacer, lo que les gustó, porque el tema de la financiación instructora con respeto Más complejo. es muy complejo, entonces pues no sé usted qué nos dice acerca de eso. Pero es Por eso que pasa sí, una Charles. cosa, profe, que hoy en día, no sé, años atrás era fácil emprender, era fácil colocar empresa, porque no había tantos impuestos. Ahora el gobierno cobra por todo, por todo y es por todo. Entonces, ya la gente le da miedo colocar empresa, porque imagínense una nómina no es fácil pagar una nómina. ¿Mm? Por eso es tan importante esa interpretación de esos factores externos, internos, cuando uno hace un plan de mercado. Por eso ese diagnóstico inicial siempre es como relevante para poder uno saber, ¿será que monto? ¿Será que sí es factible? ¿Será que eso sí me da rentabilidad? Y hay muchos más programas, solo que Pronto Emprender es uno de los programas más cercanos al SENA, por eso pues se habla tanto de este tipo de programa. Y también escuchar es muy importante, digamos, en estas cámaras, cuando uno va a Cámara de Comercio de las regiones, escuchar estos estudios de caso, cómo han hecho esa empresa y cómo han hecho esas personas para sacar sus emprendimientos, que a veces uno dice son ideas como locas en muchas de ellas, a ver cómo arrancaron siendo aprendices. Entonces también es muy importante, a mí me parece muy significativo ir a estos tipos de, digamos, de ferias y cómo ellos empezaron, cómo fue esa parte de financiación, no solo que Fondo Emprender, sino mirar como otro tipo de programas que puedan también ayudar y que sean pues unas ideas de pronto buenas para pues obviamente empezar a emprender. Yo creo que eso también ayuda mucho como saber cómo las otras personas hacen un emprendimiento para pues uno también mirar. Ahí sí pues les doy toda la razón, a veces también son muchos los factores externos y pues macroeconómicos, los impuestos, digamos ahora con todas estas políticas también que vienen, lo que vino también que estuvimos con lo de la pandemia, entonces miren que siempre son esos factores que a veces, esos riesgos que uno a veces debe tomar, porque también es ese riesgo que tiene el emprendedor de perder o ganar, ¿cierto? Pero pues bueno, ahí obviamente es ver cómo arrancar, ¿cierto? Edwin. Porque yo sí quiero volver con lo del el abono, pero quiero hacer, profe, reunir lo que es la ecogranja con el compostaje. ¿Ya? Pues Y es ahorita una está, idea, en es muchos una idea proyectos que loca. están ese abono orgánico con otros cultivos, con otro tipo de cultivos. Que son los abonos verdes, que es el humo, la lumbricultura,
Agricultura. que es gallina ponedoras, que pues hay muchos factores ahí para He escuchado cortar sobre tela. bore, he escuchado sobre varios, Ajá, el tallo del tabaco. Esos están exacto, haciendo unos porque emprendimientos, algunos aprendices sobre, sí, sobre este porque tipo de pues abonos. tengo mucho conocimiento de eso, profesora, ya, pues, pero lastimosamente quebré y lastimosamente paré, Ujú. ya, no ya basto y me tocó ya desaparecer todo. Pero tú ya que conoces ese nicho de mercados, pues sería de pronto volver como a mirar, es otra vez, como te digo, el volver a hacer ese análisis y ya pues empezar como a proyectarse de nuevo y mirar pues como dónde van a ser los proveedores, a tú a quién le vas a vender, bueno, ya como mirar esa parte. Por eso hay que Sí, hacer siempre unos estudios de mercados para ujú, poder extender, sí, pues esas ideas, ¿no? Bueno, pues aquí pues lo vamos a hacer como esa simulación, obviamente, ese proyecto, esa parte de mirar qué puedo hacer yo como emprendedor. Bueno, aquí pues yo les decía entonces qué es ser emprendedor y pues las dificultades a veces que se presentan. Y hay algo que siempre es importante que va mucho del emprendimiento, que es esa economía popular, ¿cierto? Lo que hablamos siempre de esa parte, esas actividades económicas, que a veces uno empieza, digamos, el señor de la tienda, esa parte como a veces también informal, pues que se va, obviamente, va haciendo como una empresa, digamos, como la tuya, eso es economía popular, una empresa ya recuperada o esos emprendimientos que van con esa agricultura familiar y siempre pues es más al autoconsumo y a ese intercambio. Entonces, pues ahorita está muy esa parte de economía popular, economía verde, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con esa parte de recuperar esos residuos, qué vamos a hacer con esos residuos. Entonces, pues también ahí son muy importantes. Aquí, yo creo que aquí es donde las respuestas que estábamos dando ahora, de esa parte que siempre que yo voy a hacer como ese negocio o ese cultivo eso, o lo que quiera hacer de pronto en esa parte pecuaria, siempre es hacer ese FODA o ese DOFAS, si yo pues para ti digamos con el abono, Charles, en lo que vienes haciendo, puedes volver a realizar un DOFA, qué fortalezas, qué oportunidades y qué debilidades y amenazas tienes sobre lo que puedes de pronto volver a proyectar. Oportunidades para mí, lo que tú tienes es que ya ese conocimiento y ya lo tuviste y ya como puedes volver como otra vez a surgir de ella, ¿cierto? Esas oportunidades, pues que tengas la tierra, pues que tengas la finca, y ahí empiezan también uno a decir, bueno, ¿qué debilidades? ¿Será que sí conviene volver otra vez a empezar? O de pronto es que tengo que mirar otro cultivo, otro, de pronto, ¿cierto? Esa parte de hacer una innovación. ¿Y qué amenazas? ¿Qué amenazas? Lo que decían ustedes ahora, los altos impuestos, la gente a veces no, los bancos no van a prestar tan fácil, entonces, por eso es tan importante siempre realizar esta DOFA. Yo creo que ustedes ya la han hecho, desde la fase de análisis, sí, profe, ya han ya, hecho muchas sí, DOFAs, ajá, ¿cierto? Ahorita lo que sí, van a profe. hacer también es ese modelo Canvas, que ese pues ya más adelante lo vamos a hablar, para que pues también tenga uno esas oportunidades de realizar como esas interpretaciones a ese negocio que voy a empezar, ¿cierto? Entonces, dentro de esta también ustedes ya lo han hecho, esa parte de ese volver otra vez, pero entonces lo van a tomar no como ese DOFA que hicieron con el plan de diagnóstico, sino ya un DOFA personal. Esa es una de las evidencias que tiene la primera, digamos así, el primer resultado, pero este va a ser ya más como ustedes como emprendedores, ese DOFA personal, ustedes qué debilidades tienen, digamos, carencias internas como emprendedor. De pronto no todos somos también emprendedores, ¿cierto? Algunas personas, alguien me decía, alguna aprendiz, no, pero es que yo soy muy tímida para vender algo. Eso puede ser una debilidad, pues obviamente se puede mejorar, pero pues puede también ser una carencia. ¿Qué fortalezas tendrían ustedes como emprendedores? Digamos, Charles, listo, ya tú ya fuiste emprendedor, ya tu personalidad de pronto es un poco más abierta y sabes a quién le vas a vender. Eso es lo que van a realizar ustedes en la primera evidencia, listo. Las amenazas, siempre los aspectos de la competencia, ¿cierto? En el entorno que ustedes están desenvolviendo y las oportunidades de ustedes, ¿qué oportunidades tendrían ustedes de ser emprendedores? Entonces, listo, pues yo puedo tener aquí un trabajo que ya pues tengo que en contrato, pero entonces a mí me va a servir ser emprendedor, pues otra entrada, digámoslo así, como para uno empezar y no siempre estar siendo asalariado, ¿cierto? Ya Entonces, voy a ser mi propio jefe. ser su propio jefe, eso es una oportunidad. Entonces, la primera evidencia es esa parte, de hacer un DOFA. Ustedes ya han hecho DOFAs,
por montones de esa parte de lo que venían. Yo vuelvo acá, del plan de diagnóstico, ¿cierto? Que era más al producto, al servicio, a una empresa agropecuaria. Ustedes ya hicieron esto en la fase de análisis. Ahora lo que van a hacer es ese DOFA, pero ya a modo personal, viéndose ustedes como emprendedores. ¿Será que si ustedes sí son buenos emprendedores? ¿Será que no es lo mío? Más bien yo sigo asalariado toda mi vida. Eso es lo que es la primera evidencia. ¿Listo? Entonces, yo les voy a mandar como una plantilla, perdón, para que empiecen a mirar, listo. Esa es la primera evidencia. Por ejemplo, yo le iba a hacer una preguntita. Digamos que si uno vuelve a arrancar con el proyecto, con el emprendimiento que uno tenía, pero si no tiene el terreno, no tiene, digamos, la finca, ahí, ¿qué pasa? O no sé. O sea, ¿lo quieres pero para la evidencia o para ya como la parte personal? La parte personal, lo que era finca y todo eso. ¿Y tú de qué región eres? Yo soy de Cali, más que todo Candelaria. Y estás en una zona más urbana, no tan rural. Pues estoy entre Cali y Candelaria. Porque ya tendrías que empezar, si tú quieres volver como a emprender, mirar cómo volver a hacer, bueno, ese DOFA te serviría, también acuérdense de todos esos factores que vieron al principio y empezar a mirar que de pronto alquilar alguna tierra o digamos a mirar qué puedes hacer para de pronto empezar a ejecutar tu proyecto que quieres hacer otra vez de abono. Ese sí ya tienes que profundizar ahí cómo podría ser como esa parte de volver como a iniciar, ¿cierto? Pues digamos, uno a veces no tiene como esa finca propia, pero puede, digamos, empezar a preguntar alguna, pues, no sé, un pedazo de tierra que me puedan alquilar o pueda, pues, yo ejecutar ahí como ese proyecto inicial. Hombre, señor, yo que sí tengo por herencia una de 60 hectáreas. Lástima que el compañero ¿Y tú viva dónde mucho. eres, Edwin? Yo me imagino que eres de la costa. Claro, el ¿De qué parte alzador. eres? Costeño. Oiga, Costeño. oiga, compañero, y hay buen abono orgánico, yo, Ahí tienes la demasiado. tierra, ahí tienes la tierra. Y siempre, porque yo soy de familia campesina, por ejemplo, mi papá, él era enemigo de cultivar, de quemar tierra, es puro, y me enseñó lo que era el abono orgánico, de manera que esos temas son muy buenos para mí. No, y eso es lo Le más animo al bonito. compañero que venga para acá, que acá lo que hay es tierra. Bueno, ya miren, ahí ya hicieron el clúster del Ese tema emprendimiento. está Edwin, bueno. ¿de qué región eres? Perdón. Yo soy de los Montes de María, de los que sufrimos la violencia. Aquí hablando a los compañeros, a mí me pasaban las balas por los lados cuando el ¿De tiempo de la Sucre? violencia. ¿Estás en Sucre? Sí, señora, estoy en Sucre, sí. Sí, soy de los... De hecho, el Festival Nacional de Gaita, de pronto Charles se anime. Festival Nacional Internacional de la Uy, Gaita qué empieza ahora en chévere. octubre. Que se venga a Sí. conocer el festival y enseguida vamos a la finca que conozcan. No, O pues si vamos Yo todos. también puedo ir. Podemos ir. sí, el profe, claro, yo no sé, ahora que terminan la clase Yo buscan salgo el de festival vacaciones el de Gaita, lo 28. ven. Claro, ahí está. Sí, Pues Charlie, porque aquí en una verdad, evidencia, nosotros viajamos, Pablo y yo fuimos hasta Santa Marta en moto y pasamos por esa zona, ahí bueno, sí, por ahí por los Montes de María, unos paisajes sí, divinos. ¿En sí, moto? Ay, profe. Nos fuimos en moto. sabroso, sabroso, eso es aventurero, claro. Manizales, Santa Marta. Y Charlie tiene forma de traer, véngase en moto de allá para acá. No, yo también Claro, tengo no. moto. Yo salgo el 28 de vacaciones. Bueno, pueden ser así, miren, y ahí se conocen. Lo que les Sí, decía ahorita aquí, de las chicas de Nariño y Bogotá, ellas nunca se conocían, se conocieron acá en el Tecnólogo y empezaron a hacer un emprendimiento y se conocieron, se vieron en Bogotá y no, la verdad no he vuelto a hablar con ellas, a ver cómo les acabo de ir con esa parte, pero miren que de ahí pueden surgir buenas ideas. Ahí ya pues Charles y Edwin, ya Edwin tiene la tierra, tú tienes la idea. Miren a ver cómo ahí van cuadrando. Sí, profe. Listo. No, Edwin, pues tú tienes también algo principal, pues que es la tierra como tal, que es lo que ustedes están estudiando en esa parte agroempresarial, en la parte de, cierto, agrícola, y que ustedes han dicen, visto con los por eso, agrónomos, los veterinarios, entonces ya tú tienes ya de pronto lo que quieras hacer en esa parte de emprendimiento, lo que me decías ahora del maíz o de algún otro producto sí, de la pero zona, yuca, ñame. sí, señora.
Sí, pero ese tema de echarle ese proyecto es bueno porque eso abarca tres cosas: Ujú. la innovación, la sostenibilidad y la La economía economía verde, circular. La circular, economía verde, circular, esa es la que verde ya, ahí vamos y para allá. apunta a economía sustentable, No, ¿verdad? ahorita Y es todo, economía eso, verdes, negocios claro, Es que verdes. abarca todo, compañero. Todo, claro. todo. Y Yo ese me tema hice, también de la hombricultura, es el tema de la hombricultura también está ahorita dando, no, no y sé, y esa de ya en enseñar Es a nosotros que la profe, gente. también, ahora que aquí en Cali están trayendo el campo a la ciudad. ¿Qué están haciendo ahora pues conozco un señor que colocó una ecogranja en la terraza de la casa de él. Yo fui a visitarla y vea, me quedé con la boca abierta. ¿Mm? Porque surte de alimento a más de un supermercado. Uy, súper interesante. Porque Charles, también, digamos, tú de pronto puedes que no tenga la tierra, digamos, había un proyecto acá de un chico de Chinchina, un aprendiz de Chinchina, que él estaba haciendo como más como servicio, no tanto como producto, sino servicio, que es enseñarle a los campesinos de acá de las zonas cafeteras a todo este cuento de la hombricultura. Entonces él ya empezó unos manuales, unos protocolos de cómo manejar toda la parte, pues, de qué lombrices, y bueno, me pareció muy interesante porque decía, pues yo no tengo, pero yo quiero enseñarle a los campesinos que empiecen como todo este tema y empezó con sus manuales y protocolos, ¿cierto? Sí. Entonces miren que sí hay muchas ideas para emprender, no necesito que tener pues ahí la parte de tierra, pero sí, digamos, enseñarle a otros, eso ya sería Obvio, ofrecer un profe. servicio, ¿cierto? Ofrecer servicio, por eso producto y servicios, o hacer una app para algunos que quieran de pronto mirar cómo dónde puedo conseguir esos abonos, qué tipos de abonos. Miren que sí hay muchas ideas que podemos empezar también como a mirar sin necesidad pues como de tener la tierra, pero pues ya ahí Edwin muy formalmente lo está realizando de manera muy formal. Entonces, es eso, esta parte de emprendimiento es empezar como a esa lluvia de ideas, ya pues que como les digo, ustedes no tenían ese proyecto formativo como tal, pero pues que tienen ya como tú, Charles, como esa experiencia que tuviste con el abono, Edwin que tiene la tierra, mirar a ver entonces de pronto en esa economía circular, a ver que Edwin que de pronto se desperdicia en tu finca, digamos, hay unas niñas también de un grupo empresarial muy de ahora reciente que están haciendo una mascarilla de yuca, es una chica de Cesar y con otra de Medellín. Y ellas están haciendo el emprendimiento, están en la fase de análisis, apenas están en la fase de análisis y ya están con esa idea de negocio de hacer una mascarilla de yuca, porque una de las aprendices de Cesar, ella vio en su contexto de la finca que se botaba mucha la parte, se vendía una parte de yuca y otra se desperdiciaba, y entonces, ¿qué iban a hacer con esa yuca? Entonces están haciendo una investigación sobre una mascarilla de yuca. Entonces, miren que sí se pueden generar ese tipo de emprendimientos. Y apenas están empezando el tecnólogo. Entonces, miren que sí ya empezar como a enfocar. Listo. Entonces, esa es la primera evidencia. La primera evidencia es hacer ese DOFA personal de cómo está en estos momentos, como ese ser emprendedor. Y pues ya ustedes, ya que lo son, ya empezar a mirar a ver si lo puedo seguir ejecutando o pues si es factible o no realizarlo. Listo. Esa es como la primera. No quiero como demorarlos mucho porque hay otras evidencias como el pitch de negocio, el modelo Canvas y pues ya la propuesta final, que es el proyecto como tal formativo, pero entonces vamos a empezar con esta, listo, con con el DOFA personal. Yo ya les digo, yo creo que más o menos para el 25 de septiembre que lo tengan, listo, y ya el 25 empezamos a ver lo del pitch de negocios. Ahí ¿Para ustedes qué me van tiempo, contando. para qué tiempo están esa evidencia, profe? No, nosotros estamos casi hasta noviembre, conmigo van a estar hasta noviembre. No, para enviarlas, profe. Bueno, el DOFA personal hasta el 25 de septiembre. Les doy pues como todo este mesecito para que el resto de mes para que lo terminen. Y el 25 de septiembre que nos veamos, entonces vemos la parte del pitch de negocios, de cómo hacer ese pitch. Mm, Y ustedes ya también tengan más ideas de qué es lo que quieren como realizar. Entonces, digamos, Edwin, listo, profe. listo, maíz orgánico, o bueno, no sé, digamos la chica, Valentina ya se fue, quiero hacer algo de aguacate con lo que de pronto se desperdicia en mi región y lo quiero hacer como un poquito más a un valor agregado, no sé, ya ella mirará cómo lo quiere hacer sin transformación o realizar un servicio sobre el aguacate.
ya es empezar como a esa lluvia de ideas, listo. Si quieres conseguir con lo de los abonos, mira a ver de pronto un abono en especial que quieras como enfocarte, o si como te digo, en esto de la lombricultura o en otro tipo de cultivo. No, porque yo trabajaba lo que era el bocachi y la Y eso es que ahí lombricultura. sí soy como ignorante en ese término. El bocachi es, bueno, se recogen todos los residuos orgánicos y inorgánicos, se Sí. reúne todo el material en pilas y ya empieza a hacer el mantenimiento cada 3 días y se empieza a Pero como descomponer. lo que se desperdicia, o sea, todo lo que se bota en la Ajá, parte orgánica, tanto cocina como, cáscaras, todo. sí, Ya, todo ya. eso. Pues. Entonces se está aprovechando ese material para volver a recuperar. ¿Y eso se Pero tritura o cómo lo hacías tú? sí, pero eso en una máquina trituradora se Ah, tritura, entonces sale a menos grueso y ya se hace todas las pilas, entonces ya a descomponer y se vende el abono. O sea, el ustedes abono. vendían el abono. Ajá, Qué chévere. ¿Cómo se llama? ¿Boqué? bocachi, Bo- profe. Bocachi. ¿Es un Ujú. término ayuno, ok? ¿O es así Ajá, general? así está en general. Ah, súper, qué chévere. Bueno, porque entonces, bueno, listo, ahí está ya casi listo Y tu tienen pitch de que las negocio. máquinas, tienen las máquinas. No, yo salí Ujú. de todo. Ah, tú Ah, vendiste Ese, todo. ese fue mi error. no, pero eso se Bueno, puede volver a retomar. sí, nos vamos para Montes de María, por allá, mejor dicho, montamos. Obvio, Edwin, profe. Venga, aquí una venga. pregunta así, pues qué pena, y ya de pronto, o sea, ¿cómo está esa parte de esa zona ahorita? Pues lo que tú decías ahora que te tocó como ese conflicto duro, ¿ya ha bajado un poco o cómo está ese Bueno, tipo de conflicto? bueno, honestamente de una forma neutral, porque no, hay tema controversial con el gobierno y tanta cosa. Ve, a partir del Mm, 2002 todo cambió. Nosotros mm, somos, de hecho, yo soy víctima del mm, conflicto armado. Nosotros ujú. fuimos declarados todos, nosotros no podíamos Toda esa transitar zona, ujú. Sí, así señor. que en ningún lado. Ya no, ya hay, por lo menos, la segunda ciudad después bueno, de Sincelejo, viene Sí, señor. Corozal, Perla la Sabana, vienen Los Palmitos, viene Ovejas Oveja, y, Sucre. Ujú, y el Carmen de Bolívar, la tierra del aguacate y el ñame espino. Bueno, ujú. fíjese usted, instructor y compañero, que de allí, del Carmen, hay una zona, una carretera que construyó en el gobierno de Uribe, que eso está que nuevecito, y eso conecta del Carmen hacia San Onofre, es decir, de aquel lado de casi por las playas que conecta a Cartagena, y eso se ha vuelto turístico, Qué donde chévere, eso qué antes, bonito. por Es ejemplo, que se esos son podía. unos paisajes muy lindos. Claro, usted sabe que los Montes María es una cadena montañosa pequeña, que el pico más alto está en las pitas, que donde Tierra. están las antenas, y está Monte Maco, el Cerro Maco en San Jacinto, que es la ciudad, el municipio ese artesanal. Ya por aquí se puede andar muy bien. De hecho, hay una parte de Colosó, Sucre, no sé si usted ha escuchado, unas pozas azul de arroyo, que eso es muy natural. Eso está totalmente. Chalán, el municipio de Chalán, si Salud. recuerdan del burro bomba. La carretera de Chalán está mejor que cualquier calle. Sí, Eso está nuevecito, eso se transita en moto, en cuatrimoto, eso está, ya esas qué zonas bueno. ya están interconectadas, todo eso está saneado. Qué bueno, y eso lo Obviamente, ha dado el turismo, ¿no? sí, sí, señora, ya eso, sí, porque era zona que no, ni uno mismo podía ir por allí, y Puede ya ser. ahora Qué como bueno. hay muchos paisajes, mucha riqueza natural, la gente está, Claro que uno bueno, no ve acá tan. sí, exactamente, pero sí la idea. Bueno, y ahorita por lo menos con el tema de las gaitas que vienen ahora en octubre, pues Claro, eso está beneficia mucho. fomenta mucho. Te No da sé el si turista. Bueno, sí, a sí, mirar a ver qué va por allá, ir por allá con las gaitas. Igual también, eso es una buena, también esa parte, Edwin, que tú estás remarcando ahí la parte del turismo, ese turismo natural,
que eso también atrae mucho, digamos, dentro de tu finca. También, digamos, yo también que soy esa parte de los idiomas en inglés, eso atrae mucho también en una finca que uno le hablen en inglés. Los extranjeros les encanta visitar todo este tipo de turismo natural y obviamente eso también produce, pues, ayuda como a dar ese tipo también de emprendimientos a ese turismo a través también de los idiomas. Entonces, mira que Bueno, sí hay mucho por una, hacer. una agencia europea se vino por acá a trabajar con la cuestión de campesinos y mire usted que esos europeos han abandonado su tierra y se han venido y se han establecido y viven Pero, por allá en esas zonas montañas de los Montes María, donde no, pues deben vivir estuvieron felices en esos tomada, paisajes. tomada por ustedes sabe, grupos al margen de a pesar de todo, esta zona Sí, está pero desde saneada. que haya ese Allá el respeto. ganado, allá el ganado en la finca duerme solo. No, allá no cuida a nadie, porque no hay Sí, problema que se meta un ladrón, que se meta esto, que no, allá no hay ese problema. qué bueno que haya mejorado toda esa parte. Sí, señora. Ah, bueno, Edwin, no. Bueno, no, yo creo que ya, qué pena ahí yo que les aquí hablando un poquito, sino que este tema es muy interesante, toda esa parte de emprendimiento, mercados y todo es muy significativo para todos y más ustedes esta parte de agroempresarial. Bueno, pues hasta ahora vamos a hacer es el DOFA personal, ¿listo? Entonces yo ahí por el grupo les puedo compartir como unas plantillas, obviamente la guía otra vez más en la parte de ese DOFA, de la evidencia que deben entregar, y pues continuaremos pues ya en la próxima formación. A ustedes pues muchas gracias igual por la atención, Charles y Edwin, entonces ahí Bueno, cualquier inquietud con mucho gusto, yo estoy ya en el grupo, ahí está mi número también, si de pronto van con la idea, ya esta semana me dicen, no, tengo otra mejor idea, voy a hacer el abono con, bueno, ya ustedes me van contando a ver cómo van, ¿listo? Ah, listo, listo, profe. bueno, y entonces compañero, ya sabe, si humildemente le ofrezco de todo corazón y bueno, por acá Qué está la bueno. portada abierta. Aquí en la costa le No, gusta mucho a la gente del interior. Son Ah, muy bueno, no, por optimistas. allá, mejor dicho, don Edwin, mejor dicho, ni nos invite porque, No, ya veo que el profe es espíritu aventurero, ese es de los míos acá. Ese profe hay que mandarlo, ¿no? Ay, Profe, perdona, usted tiene muchacho, ese la espíritu sesión tan larga, de pero aventurero. Sí, qué señor, para pena acá. la sesión tan larga, pero pues era ahí, yo estaba ya que yo, no, yo cuando les voy a dar esta sesión, Dios mío. medio hasta río en No, la ya no. No se preocupe, no se preocupe. Yo por el interno le envío, profe, por el WhatsApp. Pero lo voy a Listo, me rodar para acá, o yo señor, lo voy a rodar para acá. Usted lo lo va a atasco. robar con, bueno, juiciosos pues. bueno, profe. A Ah, rodarlo para acá. No, me encantó conocerlos. Muchas gracias por la atención y bueno, ahí Sí, estamos entonces. Claro que sí, Edwin, por ahí estaremos visitándote. Bueno, Dios le bendiga. Claro, Dios bueno, les chao, bendiga. profe. igualmente, cualquier Dios inquietud nos con mucho bendiga. gusto. Sí, Claro que sí, señor. Charles. Ahí estoy atenta. Muchas Bueno, gracias. chao muchachos, gracias. Chao. bueno, chao. Chao. Ten ahí en la grabación y ya.